Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Continuamos estudiando la palabra de Dios, escudriñando en el libro de Isaías. Hoy vamos a entrar en un capítulo que es tremendamente fuerte, controversial, pero que encierra toda la explicación de la obra de Cristo. Es decir, si logramos entender y hacer la aprehensión de este capítulo 53, hemos ganado tremendamente en acercarnos a Dios. Bienvenidos. Padre Celestial, queremos entregarte este tiempo. Queremos presentar ante ti, Señor, nuestra vida para agradecerte, para alabarte, para glorificarte, por cuanto tú y solo tú eres Dios Todopoderoso. Ante ti, Señor, nos presentamos en alabanza y adoración, clamándote, Señor, por el mundo, por el caos que vivimos, Señor, por nuestros seres queridos y amados, por nosotros, por aquellos que te necesitan y no te conocen, por aquellos que aún conociéndote, Padre, se apartan de ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros y guíanos por la senda que a ti conduce. Para gloria y honra de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te rogamos su pronto regreso. Amén. Amén. Capítulo 53 del libro de Isaías. Tremendo, violento. Esto es una cosa escalofriante. Es como impresionante. Vamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Lo vio o no lo vio? Así o más claro. Cuente a ver. Les decía que antes de ver los cuatro elementos que se podrían presentar en el análisis de este capítulo, hay unos elementos mucho más de fondo, hay unos elementos un poco más fuertes, más densos, que si logramos identificar, vamos a tener totalmente claro todo el proceso de lo que es el pecado, el juicio, el castigo y el perdón. ¿Qué cantidad de cosas encuentra uno en este capítulo 53? Para poder entrar a estudiarlo, digo entonces que es necesario entender de dónde viene este proceso, por qué la muerte de Jesucristo fue tan sangrienta, porque el Padre en un determinado momento se aparta de Jesucristo, lo deja solo. Es tremendo. Todo esto, para poderlo entender, hay que entender dos cosas. Lo primero es que Dios es, ante todo, un Dios justo. Dios hace justicia. Él es justo. Él es un Dios de justicia. Aspecto que ha sido utilizado de dos formas, ambas con el ánimo de manipular al creyente, sea la iglesia católica o sea la iglesia protestante, de parte y parte. Unos porque te infunden miedo de que Dios te va a hacer justicia y lo que le pasa es porque usted fue malo, pecó. Y los otros simplemente porque lo ignoran deliberadamente. Dios es un Dios de amor. Ya Jesucristo pagó por nosotros. Sí, eso es cierto. Entonces, tranquilo, no queda sino disfrutar. La vida es llena de arcoíris, gnomos, unicornios. ¿En serio? Bueno, la Biblia dice otra cosa. Hay 76 versículos que explícitamente mencionan la justicia de Dios. Establecen que Dios es justo. Y otros 25 versículos a través de toda la Biblia que lo hacen de una manera indirecta. Eso nos da 101 versículos en toda la Biblia que nos hablan de que Dios es justo y es un Dios de justicia. ¿Qué implica esto? Esto implica que toda falta es castigada. Es un Dios justo. Hizo el daño, usted es enjuiciado y condenado por ese daño. Nadie se libra de la justicia de Dios. ¿Listo? Dios es justo. Ahora bien, así las cosas, el que reza y peca no empata. El que peca se condena. Así de sencillo. He escuchado de algunos creyentes que Dios rechaza, odia el pecado,
pero ama al pecador. Como diría un amigo mío, falso de toda falsedad. Toda la Biblia es taxativamente clara en que Dios rechaza el pecado y al pecador. Totalmente. La Biblia dice es una abominación para Dios. Aquel que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Lo hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en la mayoría de los libros que hemos evaluado. Entonces, eso no es verdad. Primero. Segundo, Dios es un Dios de justicia. El que comete falta y pecado ha de ser juzgado y condenado. Alguien tiene que pagar. Y para Dios, la mejor forma de acreditar ese pago es con sangre. No hay otra manera. Es la única forma. Y él no dice eso en la Biblia, ay, tan violento. Usted sí me está diciendo lo que no es. Seguro. La primera muestra de esta justicia a través de sangre la vemos en Génesis, capítulo 3, la caída del hombre. Cuando en Génesis 3, versículo 21, dice, y Dios les dio pieles para cubrir su desnudez. Ahora bien, ¿qué implica que yo tenga una piel, una prenda de cuero, de piel? Necesariamente pertenecía a un ser vivo. Y para que yo tenga una prenda de piel, ese ser vivo tuvo que morir. O sea, yo tuve que despellejar un animal para quitarle la piel para ponérmela yo. Sean unas botas, una correa, un pantalón, una billetera, lo que quiera. Cuando Dios le entrega pieles a Adán y Eva, implícitamente hubo un derramamiento de sangre. Necesariamente. Miremos más allá de esto, lo que pasa en Levítico, Levítico capítulo 23, en Éxodo capítulo 25, capítulo 40, que hablan y escriben con lujo de detalles todo el proceso de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Ya tenemos aquí un seminario que hemos dictado completo sobre el tabernáculo. Básicamente, la fiesta del tabernáculo o de los tabernáculos era una fiesta que se hacía cada año y que duraba 7 días. 7 días. Y lo que hacía todo el pueblo era ir al lugar donde estaba el tabernáculo, llevar un sacrificio de sangre. Los sacerdotes cortaban esta sangre, el sumo sacerdote se bañaba en esta sangre para ofrecerla a Dios. ¿Qué ocurría? Que si usted no llegaba a la fiesta de los tabernáculos, llegaba tarde, usted seguía cargando con el pecado, embalado, y sigue con el pecado. Y si no fue, ¿qué pasaba? Que esta fiesta de los tabernáculos, ante la tremenda maldad y podredumbre del ser humano, se tenía que hacer cada año. Eso quiere decir que la vigencia de ese sacrificio era de un año. Eso implícitamente lo que dice es que esta sangre que se ofrecía en la fiesta de los tabernáculos cubría el pecado del hombre. Cuando Dios viene a hacer justicia de la sangre, aquí ya hubo juicio, pero lo cubría, el pecado seguía ahí metido. Por eso había que renovarlo cada año. Claro. Siempre hubo sangre de por medio. Dios siempre demandó sangre para la justicia, para su justicia, para cubrir ese pecado. Ahora bien, tenemos el tema de la sangre y del juicio de Dios aquí a un ladito.
Vamos a coger ahora otro tema que es igualmente escalofriante a poder entender Isaías 53, y es el silencio de Dios. Ese es un poquito más denso y más pesado. Que yo me acuerde, así muy por encima, hay tres silencios de Dios en la Biblia. Tres silencios. El primer silencio se da en una duración aproximada de 18 años. Esos 18 años aproximadamente son inherentes a esa juventud y a esa pubertad de Jesucristo. Hay silencio, no se dice nada, hay un silencio ahí. ¿Y qué pasó con Jesucristo cuando era puber y cuando era joven? No sabemos. La Biblia tiene un silencio frente a eso. Dios tiene un silencio frente a eso. Entonces no sabemos qué pasó. No sabemos. Ahí hay un silencio de Dios. Que es que él se fue para el tío, que estuvo con los mametanos, que. No me consta que se pruebe. La Biblia no lo dice. La Biblia tiene allí un silencio. Ese fue el primer silencio de Dios. Y un segundo silencio, más largo inclusive, y es el silencio cuando Moisés se retira huyendo de Egipto al desierto, 40 años. Pero es que él anduvo 40 años. No. Esto fue antes de. Una cosa son los 40 años que él divagó en el desierto con todo el pueblo, con los israelitas, y otra cosa muy distinta es los 40 años que él estuvo en el desierto huyendo de los egipcios, cuando conoció a su esposa, cuando conoció todo este proceso de los rebaños y ya vuelve a Egipto a liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. Ese silencio dura 40 años. La Biblia no dice absolutamente nada de ese silencio. Moisés estuvo 40 años en el desierto, divagando, caminando, 40 años. Y el tercer silencio, este es muy importante, es un silencio de 400 años. 400 años en que Dios guardó silencio. Y esto se da interpretado como un silencio intertestamental. ¿Eso qué quiere decir? Que es un silencio de 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías o Zacarías, y el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Lo vemos? Esto quiere decir que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento pasaron 400 años de un tremendo silencio de Dios. Ahora bien, vamos ese recuento de esos 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años? Pasaron un montón de cosas. Entre otras, se dio la llegada y la caída del imperio persa por allá del año 539, 540 al 340 más o menos. Se da la subida y la caída del imperio persa. Se da el surgimiento y la caída del imperio griego. Esa caída del imperio griego va desde el año 330 más o menos al año 63, 65 antes de Cristo. Y por último, se da el imperio romano, que va desde el año 62, 63, más o menos hasta el año 70 después de Cristo. Esos tres elementos, durante el silencio de Dios,
tienen un tremendo trasfondo y es lo que hemos venido estudiando en Jeremías, en Isaías, de ahí para atrás. ¿Listo? Tiene un tremendo trasfondo. Ahora bien, cojamos esa sangre que teníamos aquí del castigo, de la justicia de Dios, cojamos este silencio y juntémoslos. ¿Dónde se juntan? En la venida del Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cristo muere en una cruz de una manera muy sangrienta. ¿Por qué? Porque la condenación del pecado es a través de la sangre. Y Cristo está muriendo por los pecados de todos potencialmente. Efectivamente, de muy pocos. Ya lo veremos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento? Que Jesucristo no cubre el pecado con la sangre. No. Jesucristo quita el pecado del mundo. Quita. Ya no hay más pecado. Ah, pero eso es lo maravilloso. Sí, pero no es tan fácil. Sí, pero no es tan simple. ¿Por qué? Si nosotros cogemos el pecado del mundo, lo sumamos al juicio del que vamos a resultar culpables ante los ojos de Dios, eso nos da como resultado derramamiento de sangre, necesariamente. ¿Quién asumió ese derramamiento de esa sangre por el pecado del mundo? Jesucristo. Esa es la obra redentora de Cristo. Ahora bien, ¿por cuántos murió Cristo? Potencialmente, repito, por todos. Efectivamente, por muy pocos. ¿Por qué? Porque hay un grupo, Jesucristo murió por todos. Hay un grupo de esos todos que son los impíos, los no creyentes. Si no son creyentes, si son impíos, la muerte de Cristo ni fu ni fa con ellos. No creen. Se tienen que salvar ellos. ¿Cómo hay uno? Sí? Pero como no existe Cristo, tampoco existe Dios. Como no existe Dios, no tengo pecado. Como no tengo pecado, no tengo condena. Maravilloso. Así es más fácil. Los impíos, los que no creen. Hay un segundo grupo de esos por los que murió Cristo, que son aquellos que creen en Dios a su manera. No, es que yo tengo mi propia idea de Dios, es que Dios es amor. ¿No? Lo que es infinitamente peor, no tienen una imagen propia de Dios. Creen a la manera del pastor. Es que el pastor dijo, ya, a manera del sacerdote. Es que el padre dijo en la misa, ok, ese es un segundo grupo. Un primer grupo por los que murió Cristo son aquellos que no creen en él. Parte sin novedad. Parte sin novedad. No pago nada. Cero a la izquierda. Un segundo grupo, aquellos que creen en Dios a la manera de ellos o del otro. Llámese pastor, líder, sacerdote, como lo quiera llamar. Guía espiritual, como lo quiera. Pero es a la manera de ellos. Y un tercer grupo, por el que murió Jesucristo, que son aquellos que creen en Dios y en Cristo a la manera de Dios, como Dios dice que hay que creer. Y esos son muy... ¿Vio el problema? Cayó el palo y mató al hombre. Tres grupos por los que murió Jesucristo.
Aquellos que no crean en Él, muertos, parte y novedad. Dios no tiene parte con ellos. Segundo, aquellos que dicen creer en Dios, pero creen a la manera de ellos, o del pastor o del sacerdote. Entonces que ellos, el pastor o el sacerdote, lo salven. Y aquellos que creen en Dios a la manera en que Dios dice que hay que creer en Él. Esos son los efectivamente salvos por la muerte y la sangre de Cristo. Ahora bien, cuando vamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 1 al 14, claramente se define este aspecto. ¿Por qué? Porque es allí donde se establece que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y lo explican con un derroche de parábolas que nos permiten entender y comprender muchísimo mejor todo este proceso. Entonces, Dios muere potencialmente en Jesucristo para el pacto por toda la humanidad. Efectivamente, por muy poquitos. ¿Y por qué muere? Porque el pecado debe ser castigado con sangre. Y Jesucristo tomó mi lugar. Eso no quiere decir que yo me pueda dedicar a pecar, porque entonces no estoy creyendo como Dios dice que debo creer. Estoy creyendo como dice otro. Por eso hay que escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos, todas las arandelas, tenemos todos los hierros para poder entender y abordar Isaías 53. Muy bien. Ahora bien, les decía que hay cuatro elementos a resaltar allí. El primero lo vemos del versículo 1 al 3, donde vemos la persona del Mesías como siervo que es entregado al matar. La segunda la vemos del versículo 4 al versículo 6, donde vemos la pasión del Mesías, el sacrificio, la obra, cómo fue ultrajado. La tercera reflexión la vemos del versículo 7 al versículo 9, donde vemos la pasividad de Dios en Jesucristo. Jesucristo no abrió la boca, dice allí la palabra. Jesucristo no se quejó. Asumió una posición de pasividad, de cumplir con el pacto que el Padre había hecho. Y en cuarto y último lugar lo vemos del versículo 10 al versículo 12, donde vemos la porción de Cristo para los hombres a través de su sacrificio. Cuatro elementos. Ahora bien, ningún otro texto de la Biblia, ni en los 66, ni en los 72 católicos, ni en los 125 etíopes de la Biblia, en ninguno se, profe- se profetiza tan claramente, tan precisamente, todo el proceso de salvación y de la obra de Jesucristo. Este es el único, este es el único, maravilloso, extraordinario. Aquí hay un puntico, ahí entre el versículo 4 y el 7, que tiene una doble interpretación, tiene una dicotomía y que mucha gente ha tratado de utilizarla para manipular o coaccionar la obra de Dios. Grave. Y es aquel que dice, llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Y toda la gente dice, sí, ve, yo no me puedo enfermar. Yo no me puedo enfermar. ¿Por qué? Porque Cristo llevó las enfermedades. Sí, ve, es que hay que hacer cadenas de oración. ¿En serio? No estoy diciendo que la oración no sirva. Claro que sí. Por supuesto, es fundamental, es vital. Es una de las disciplinas del creyente. Por supuesto. Pero que hagamos cadena de oración, leamos esta oración que tiene poder. 20 personas hicieron esta oración y se curaron del cáncer.
¿En serio? Wow. Sí, porque la Biblia dice que Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces, somos salvos de todo. Ah, esa salud corporal, esa salud material, sí, tiene una aplicación. Claro, Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso. Y ocurren milagros de sanación, pero por supuesto, yo doy testimonio de mi caso, del caso de mi padre, del caso de mi mamá. Y en la Biblia hay muchos, hay muchísimos. Cuando en Mateo 8 Jesucristo sana a la madre de, a la suegra de Pedro. Mateo 8, Jesucristo sana a la suegra de Pedro. ¿Cuántos paralíticos nos salvó, nos sanó Jesucristo? Ciegos, leprosos, personas con flujo de sangre. Es decir, la sanación, por supuesto, tiene referencia a eso, pero no es un elemento coercitivo para entender la obra de Jesucristo, desde ningún punto de vista, para nada. Ojo. Y entonces, ¿cuál es la segunda interpretación? ¿Qué más se puede interpretar ahí? Claro. ¿Qué pasa con la sanidad espiritual? La paga del pecado es muerte. El pecado es una enfermedad, así lo trata la Biblia. Por eso Jesucristo dijo, he venido a curar a los enfermos. Los sanos no necesitan el doctor. ¿Lo ve? ¿Lo ve? El pecado es una enfermedad. Es mucho más importante la sanidad espiritual, la salud espiritual que la salud corporal. Claro, claro, por supuesto. De hecho, miren que Jesucristo lo dice muy claro. Es preferible perder uno de tus miembros a que no todo tu cuerpo sea llevado a la gehenna. ¿Me hago entender? Esas son las dos interpretaciones. La interpretación de la salud corporal, que repito, al lugar. Claro, Dios llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, sí, pero aparte, y más importante que la salud corporal, es la salud espiritual. Ojo, no nos extraviemos. Ojo, no nos extraviemos. La salud corporal es importante, claro. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Es nuestro deber, pero no es únicamente a lo que se refiere Dios. Hay cerca de 40 versículos en la Biblia que hablan de sanaciones corporales. Claro, pero la sanidad, la salud espiritual nos da salvación para vida eterna. ¿Ve por qué es más importante esto que aquello? ¿Entendió por qué es más importante la sanidad espiritual, la limpieza espiritual que la sanidad física y corporal? ¿Lo vio? Muy bien, perfecto. Y aquí salen varias conclusiones de este capítulo 53. No hay salvación absolutamente por nada ni por nadie diferente a Jesucristo. No hay ninguna medalla, no hay ninguna oración, no hay ninguna actividad, ningún riego, ningún procedimiento, ningún artífice
que nos puede hacer salvos? Solo la obra de Cristo. Primero. Segundo, no hay ningún pastor, ningún sacerdote, ningún cura, ningún guía espiritual que pueda llevarnos y darnos la salvación. No es pagando diezmos, no es comprando indulgencias, no es haciendo ayuno durante 20 años y durante 10 minutos. No estoy diciendo que el ayuno sea malo desde ningún punto de vista. Estoy diciendo que eso per se no le da salvación, ni le da sanidad espiritual. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy criticando, estoy diciendo que eso exclusivamente parte sin novedad, a la luz de la obra de Cristo. Ojo, no hay ninguna oración milagrosa. Repite esta oración 10 millones de veces y usted va a ser rico y va a llegar ventura a su vida. ¿En serio? Ay, carajo. No hay ningún ritual místico, no hay ningún ritual mágico, no hay misas de sanación, no hay noche de milagros. Recuerde que el diablo se disfraza de ángel de luz y que el diablo también hace milagros. La diferencia es que el diablo te va a facturar con intereses de usura. Dios no te va a facturar. Ya la factura la pagó Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Y todos, absolutamente todos somos pecadores, culpables y merecemos juicio de muerte con derramamiento de sangre. Todos. ¿Y sabe dónde dice eso la Biblia? En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23. Romanos 3:23 es claro, contundente, taxativamente claro, cuando establece que todos fuimos destituidos de la gracia de Dios y alguien tenía que pagar por nuestros pecados, pero que nosotros nos merezcamos la muerte y la condenación. Que Cristo pagó por mí, maravilloso, yo estoy en deuda con Cristo, Dios no está en deuda conmigo, comprende. Este capítulo, les decía, es bastante fuerte. Isaías 53, piénselo, medítelo, ore y escudriñe la palabra de Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor nos ministre, que el Señor nos lleve con bien.